Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo en este audio número 21, en donde estamos tratando entonces la gran tribulación, ese periodo que insistentemente lo decimos, ese periodo que comienza ni bien la iglesia del Señor nuestro Jesucristo es arrebatada, ni bien los cristianos somos llevados al cielo, entonces comienza la gran tribulación y ya estábamos bastante avanzados en ello. En el capítulo 13 entonces del Apocalipsis, versículo 2, el 1 ya lo habíamos tratado en el audio anterior, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio el poder y su trono y grande potestad. Queremos decirle a los hermanos y amigos que estas figuras de animales son figuras que se deben de analizar siempre desde el punto de vista bíblico y a buscar el fundamento en la palabra de Dios. Estos animales son figurativos en el libro de Daniel, capítulo 7. Y esas figuras que se utilizan ahí nada tienen que ver con figuras modernas en las cuales se utilizan los animales para las naciones. Porque cuando habla entonces de leopardo, habla de Grecia. Cuando habla de oso, no habla de Rusia, sino que habla del imperio medo-persa. Cuando habla del león, habla de Babilonia. Y entonces quiere decir que la bestia que vio allí, Juan, dice que era semejante a. Quería decir que tomaba el carácter de esos imperios, de los cuales después será sobrecogido también por el imperio romano. Porque la historia dice que primero, antiguamente estaba el imperio asirio, y al asirio le sucedió, como quien dice, el imperio babilónico, y después el medo-persa, y después el griego, y después el romano. La bestia entonces, o sea el anticristo, va tomando el carácter de ese poder satánico, obrando a través de esos imperios, va tomando el carácter de él, en su forma de ser, porque esos imperios van a ser resucitados a través de este personaje llamado el anticristo o la bestia. ¿Y de quién recibe entonces la fuerza? Como dice acá, la recibe del dragón, que es el diablo, que ya lo habíamos dicho. Quiere decir que, para explicarlo mejor, el diablo le da la potestad a este hombre llamado la bestia para ejercer su potestad con las características de estos antiguos imperios que reinaron en el ayer. Por eso toma fuerza más que nunca el imperio romano en sus características, que fue el último, vuelve a revivirse con los sistemas modernos, por supuesto, en este siglo XXI, ni bien comience la gran tribulación. El verso 3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra por la herida que fue resucitado entonces la bestia. Bueno, acá tenemos entonces cómo también aquel imperio viejo resucita, pero también se da el hecho, que ya lo hemos dicho en audios anteriores, de que este hombre, este personaje, va a ser herido de muerte. Y va a tener, como quien dice, una falsa resurrección. Porque al mismo Señor no le sacó el alma de ese cuerpo y está allí. Entonces tiene una falsa resurrección en donde se va a maravillar toda la tierra, por supuesto, tratando de imitar al Señor nuestro Jesucristo. Pero todo en el plano de la falsedad, porque es precisamente el hombre inicuo, como dice la palabra de Dios. El verso 4 dice: y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá lidiar con ella? Bueno, ahí vemos que toda la tierra se postra y adora entonces aquellos que adoran a la imagen de la bestia, porque sabemos ya, por lo que hemos
estudiado en audios anteriores que los que adoran allí a la bestia, los que adoran al anticristo, no tienen posibilidad de salvación. Allí ya no tienen posibilidad de salvación. Por eso que el que quiere salvar la eternidad, en ese caso, tiene que dar su vida, porque va a ser perseguido, torturado y matado. Después en los versículos 5 y 6, dice, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Bueno, allí está la tarea entonces, en los últimos 3 años y medio, por eso habla aquí de 42 meses, son precisamente 3 años y medio, 12 por 2 por 3 son 36, más 6, que es la mitad del año, son 42, es la última parte de los 7 años de la gran tribulación. En la última parte entonces ya, como quien dice, se saca la careta y empieza a blasfemar y a insultar a todos los que están en el cielo. ¿Quiénes son los que están entonces en el cielo? Aparte, por supuesto, del Señor y sus ángeles, es nosotros, la iglesia, que vamos a estar ya con cuerpos glorificados, donde allá habíamos dicho que la iglesia había sido arrebatada, y en la primera parte iba a tener el tribunal de Cristo, y en la segunda parte iba a tener las bodas del Cordero. Entonces, la iglesia va a estar allá, más los santos de la antigüedad, el alma de los santos de la antigüedad, desde Adán hasta la venida del Señor nuestro Jesucristo. Allí ellos, hermanos, hasta el ladrón en la cruz, como siempre nosotros lo contabilizamos, esos hermanos de la antigüedad van a estar sus almas allí, esperando la resurrección también de sus cuerpos, junto con los santos de la gran tribulación, en la segunda etapa de la primera resurrección que se ha de hacer al final de la gran tribulación. La palabra de Dios enseña diciendo, bienaventurado el que tiene parte y suerte en la primera resurrección. Pero hay que tener bien en claro que esa primera resurrección es en 2 etapas. La primera etapa, entonces, le corresponde a la iglesia. Nosotros estamos al borde de ser arrebatados, muy poquito falta. Y la segunda etapa va a ser al final de la gran tribulación, también con una resurrección corporal, con los hermanos de la antigüedad, como lo acabo de explicar, más los santos de la gran tribulación. Bien. Continuamos adelante. El verso 7 dice, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua. Allí vemos que hace guerra contra los santos y los vence, por supuesto, porque el Señor le está permitiendo obrar los últimos cartuchos, por decirlo así, las últimas guerras para poder aniquilar todo lo que Él puede aniquilar. Y el verso 8 dice, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Bueno, aquí está haciendo entonces que aquellos precisamente que moran en la tierra, vuelve a nombrar esa expresión, presten atención, los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque se han ocupado toda su vida de las cosas de aquí abajo, preocupados por las cosas de aquí abajo, preocupados por lo que necesitan por él diariamente, y nunca se tuvieron en la noticia del Señor en sus corazones. No les importó, dejaron pasar esta palabra a mí, no me vengas a hablar de esto, yo voy a vivir la vida, y no les interesó nunca entonces cuál iba a ser el estado de sus almas. Por eso son los moradores de la tierra, y entonces esos son los que adoraron a la bestia, van a adorar la bestia entonces. Y hay algo que dice aquí, que lo dice varias veces el Señor nuestro Jesucristo, que también en sus palabras, si alguno tiene oído, oiga. En otra parte dice, si alguno tiene oído para oír, porque se puede escuchar, pero no llegar al corazón. Puede estar allí balanceándose en la mente, pero nada más, y eso no sirve para nada. Después el verso 10, en este capítulo 13 del Apocalipsis dice,
El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la presencia y la fe de los santos. Bueno, vemos que hay una cautividad impuesta en todo esta masacre que se va haciendo a través del anticristo. Allí hay una gran... allí nadie no hace lo que quiere, ya le es impuesto a hacer. El verso 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Este es el falso profeta. Esta es la parte religiosa de este triunvirato del mal. Este es el que trabaja, como quien dice, para que adoren al anticristo. Por eso acá hace referencia que sube de toda la tierra. La bestia dice que sube del mar o de la muchedumbre de gente. Acá es el falso profeta que hace adorar a la primera bestia, ¿verdad? O sea, al anticristo. Está haciendo ese trabajo religioso. Y ya para terminar, decimos entonces que el verso 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que han sido dadas a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Bueno, ya hemos hecho referencia a que todos los aparatos de la ciencia moderna van a estar a disposición de este anticristo para que sea adorado. Entonces, todos esos aparatos, porque dice que le fue dado espíritu a la imagen de la bestia en el verso 15, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adorara en la imagen de la bestia sean muertos. A través de todos esos aparatos modernos, televisores, celulares, cámaras de videovigilancia, radares, satélites, todos, etcétera, etcétera, están a disposición del anticristo. Y van a ser utilizados no solamente para que la bestia sea adorada desde todos los ángulos de la tierra, sino también que los espíritus demoníacos trabajando a full sobre cada uno de esos aparatos va a controlar a cada uno de los seres humanos de toda la faz de la tierra. Y va a controlar y va a dominar de tal manera que si alguno se quiere escapar, lo van a estar vigilando y lo van a estar controlando, porque los espíritus inmundos directamente van a estar en cada uno de esos aparatos. Bien, vamos a parar aquí, ya nos pasamos mucho del tiempo y ya vamos a hacer referencia que en el próximo audio vamos a tratar el 666 que muchas veces la gente habla. Vamos a hablar de por qué es ese número, por qué es 666. Vamos a traer un estudio bien clarito, bien sencillo, que cualquiera lo puede entender. Es necesario que lo vayan poniendo en oración y que a su vez vayan meditando en esta parte de la escritura, porque tenemos que vestirnos de reverencia para tratar tales cosas. Como el Señor le dijo a Moisés, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar que estás es santo. Y bueno, es un ejercicio que cada uno de nosotros debe hacer. Y voy avisando desde ya que para poder traer ese estudio me voy a tomar todo el tiempo necesario. No lo voy a cortar. Estos audios son generalmente de unos 11 minutos. Este ya fue de 14. Pero el audio que viene, que va a ser justamente para tratar la marca de la bestia 666, me voy a tomar todo el tiempo necesario hasta terminarlo, porque no lo puedo dejar por la mitad. Que el Señor te bendiga, te enseñe, te muestre al igual que a mí, y nos vemos entonces en el próximo audio.